Cuentos personales con Dios. Hoy es el tema número 17 y el tema de hoy es cuando Dios derriba al gigante interior. ¿Cuántos saben que hay cosas en nuestro interior que a veces hay que podemos muchas veces estar edificando? Tal vez pudiera decir sin darnos cuenta, ¿verdad? Aunque muchas veces puede ser de manera consciente, pero muchas veces no lo percibimos en el momento hasta que pasa el tiempo. Pero pues que el Señor nos ayude en esta hora para aprender de su palabra. Amén. Acompáñame a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 4. Ok, vamos a estar leyendo ahí. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Ok, vamos a estar dando lectura ahí. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué a aquel que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Acompáñenme a hacer una oración, amén, para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, gracias damos en esta hermosa tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias por todo, por esta vida, por este aquí, por esta hora que nos concede delante de su presencia. Hoy queremos aprovechar este tiempo para agradecerte todo en este momento, aún las cosas que tal vez no estamos entendiendo en este momento, o incluso lo que pueda estar afligiendo nuestros corazones, pero también agradecer por todas las cosas que también hemos aprendido. Hoy queremos volver a poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seamos ministrados, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, el terreno, Señor, para ser instruidos. Mis capacidades, Señor, que has prestado, Señor, para hablar o para disponer, yo las hago a un lado, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, usando lo que, Señor, quieras usar en cuanto esté de tu voluntad de mí, pero sobre todo para ser todos instruidos como tu iglesia, porque ese alimento es para todos. No quiere decir que no es para el que predica, es primeramente para el que predica, y para todos juntos ser edificados. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera, Señor. Hoy queremos salir diferentes de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Bueno, entonces, cuando Dios derriba a ese gigante, ¿verdad? O el gigante que está en nuestro interior. Miren, hay algo muy peligroso que no hace ruido a veces, hermanos. Que a lo mejor no explota en el momento, o que no escandaliza, ¿verdad? O que no provoca muchos titulares, ¿no? O noticias así. Algo que crece en silencio. Puede estar, esto que crece, ¿verdad? Puede estar en una persona exitosa, en un líder respetado, en alguien disciplinado y trabajador. No comienza con rebeldía abierta necesariamente. Comienza con una pequeña desconexión interior. Empieza cuando dejamos de reconocer de dónde viene lo que tenemos. Puede crecer mientras todo va bien, mientras la economía mejora, mientras el ministerio avanza, mientras la familia está estable, mientras el nombre es reconocido. El mayor peligro, hermanos, espiritual, no siempre es la crisis, es a veces la prosperidad. Fíjese, porque cuando estamos en necesidad, estamos a veces en la aflicción o en la prueba, ¿no? Pues oramos, ¿verdad? Estamos ahí orando, sobre todo cuando hay alguna necesidad fuerte, ¿no? Pero cuando estamos florecientes, por decirlo así, empezamos a contemplar lo que hemos construido, fíjese. Muchas veces pasa eso, o puede estarnos pasando. Y sin darnos cuenta, nuestro lenguaje poco a poco empieza a cambiar. De decir, gracias, Señor, a lo mejor alguien empieza a decir, yo trabajé duro. De decir, Dios me ayudó, cambia, me lo gané, ¿no? Y así, poco a poco, algo silencioso comienza ahí. Algo silencioso pero devastador. Y hoy vamos a mirar, si así el Señor lo permite, la historia de un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Aparentemente. Poder, influencia, reconocimiento mundial. Pero perdió lo más importante. Perdió algo más importante que un reino. Pues, vamos a ver. Hasta que un día se levantó sus ojos
Y en ese momento recuperó la razón, ¿ok? Dicho esto, acompáñenme vamos a iniciar con nuestro primer punto. Acompáñenme a leer Daniel capítulo 4, ahí mismo, pero vamos a ir más arriba. Vamos al versículo 1 y vamos a estar leyendo unos versículos. Vamos a, si el Señor le permite, vamos a ver qué estaba pasando, ¿ok? Que creo que ya hacemos la historia, quién fue este rey y todo esto, pero fíjense, Daniel capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo, como dice, tranquilo en mi casa, dice, y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda la tierra. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la capa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el cielo, gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. 18. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, como dice lo que acabamos de leer aquí, hermanos, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, tuvo una visión, donde se le mostraba algo, pero él al principio no lo entendía. Pero al principio de los versículos que leímos, dice que él estaba muy tranquilo en su casa, ¿sí o no? En el palacio, como pues cualquier otro día. Eso lo vimos en el versículo 4. Él estaba muy tranquilo, no había guerras, no había crisis, no había amenazas, ya había logrado muchas cosas, había conseguido muchas cosas, había construido o había logrado que el reino de Babilonia se expandiera, muchas cosas. Humanamente hablando, podemos decir que pues todo estaba bien, ¿no? Todo estaba funcionando. Y en ese contexto viene el sueño. En los versículos 10 que ya leímos, vemos que él ve un árbol, y este árbol es grande, es fuerte, es visible hasta todos los confines de la tierra, es refugio para las bestias y alimento para todos. Aquí hay algo muy importante. Nada de esto es negativo, ¿ok? O sea, esta descripción del árbol, nada de eso es negativo. El árbol, aquí no representa un pecado escandaloso, simplemente representa su crecimiento, su éxito, ¿ok? La influencia que tenía y pues lo bien que le había ido, nada más. Entonces Dios no está negando aquí
o si lo quisiéramos ver de esta manera, el crecimiento que este rey tuvo, ¿no? Está revelando algo mucho más profundo. ¿Por qué? Miren, porque en los versículos 14, quise leerlo de corrido primero para luego explicarlo estas partes. Porque en los versículos 14 y 15 se da la orden, ¿verdad? Corten el árbol. Si el problema fuera el reino en sí, Dios lo hubiera destruido completamente, ¿sí o no? Como lo hizo con la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Que Él destruyó todo eso, bueno. Pero no lo hizo, dejó una parte, dejó la raíz. Esto nos dice que el problema no era toda la estructura del reino, sino la estructura externa, pues, sino más bien la condición interna. Y lo que leímos nos lleva a entender lo siguiente, que, hermanos, el orgullo no empieza cuando el árbol cae, empieza cuando el árbol crece sin recordar al sembrador. Yo lanzo esta pregunta: ¿dónde se está formando nuestro problema ahorita? ¿Podemos detectar dónde se está formando nuestro problema, mi problema, o algo que esté pasando? Hasta este punto, el rey Nabucodonosor no ha dicho nada arrogante. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el sueño ya revela que Dios está viendo algo que aún no se ha pronunciado. Hermanos, el orgullo en el corazón comienza mucho antes de manifestarse con las palabras, porque es silencioso, es progresivo, es sutil, no explota, se infla poco a poco. Y lo más peligroso, el orgullo, hermanos, se desarrolla en tiempos de prosperidad, no en tiempos de crisis. Porque aquí vimos que Dios no juzga los actos, examina más bien las raíces. El cielo no estaba reaccionando a un comentario, estaba respondiendo a una condición, en este caso la condición del rey, lo que había en su corazón. Antes de que el rey alabara su propia grandeza, ya había algo mal en su corazón. Antes de que dijera todo lo que él era, lo que había hecho y lo que había logrado, ya había algo, y Dios miró que algo estaba mal en su corazón. Hermanos, el orgullo entonces no aparece de repente, se va formando en nosotros cuando olvidamos de dónde venimos. Nunca se nos olvide. ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos ha sostenido hasta este momento? Y también aparece cuando olvidamos para qué fuimos levantados. Cuando Dios hace la obra en nuestro corazón, hermanos, Él nos limpia, nos purifica, pero nunca se nos olvide para qué lo hizo. Porque luego, cuando vienen los momentos de cansancio, cuando fallamos y nos quieren dar una palabra y no queremos recibir, pero que no se nos olvide para qué fuimos levantados. Entonces, la prosperidad, hermanos, por eso es un terreno fértil, fíjense, para que crezca el orgullo. Y el ego es una semilla que germina sin hacer ruido. Así que si estamos teniendo momentos de tranquilidad, o que lleguen momentos, ¿verdad?, de repente de prosperidad, no se nos olvide, hermanos, que dependemos de Dios y las bendiciones provienen de Él. Así que hoy podemos estar tranquilos y florecientes y estar empezando a construir una Babilonia interior. Y en tiempos de estabilidad, hermano, mis hermanos, yo pregunto, ¿a quién le atribuimos lo que tenemos? ¿Oramos con la misma intensidad cuando estamos en necesidad? Nuestro éxito, por decirlo así, ¿nos está volviendo más agradecidos o más independientes? Porque muchas veces confundimos eso y tristemente creemos que si empezamos a lograr cosas con nuestras fuerzas es como debemos hacerlo. Pero si recibimos algo, si se nos concede algo, hay que ser agradecidos con el Señor, porque todo eso puede ser quitado en cualquier momento. Entonces el orgullo, hermanos, no grita cuando nace, susurra mientras todo
parece estar bien. Entonces, entendiendo esto, hermanos, el sueño que recibió este rey, que le dice a Daniel que se lo interprete, es porque Dios quería mostrarle algo, porque aquí vamos a ver por qué. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos 19 al 27, fíjense lo que pasa ahí. Entonces el rey recibe este sueño, tiene esta visión y nadie se lo puede interpretar. Ya sabemos que le pidió a todos y no pudo, pero Daniel tiene de parte de Dios este don, y miren lo que pasa. Versículo 19 de Daniel 4, fíjense lo que dice ahí. Dice así: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, porque bueno, sé que les cambiaron los nombres, ¿verdad? Esos eran nombres de babilónicos, ¿no? O caldeos. Quedó atónito casi una hora, fíjense, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar, o Daniel, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. 22 dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los fines de la tierra. Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero según, ¿verdad?, los estudios, Babilonia fue un gran reino en sus tiempos, ¿verdad? Tristemente, pues ahora solo hay ruinas y alguna que otra historia, pero sí se sabe que fue grande. De hecho, se cree que existían una de las 7 maravillas del mundo antiguo que no se ven, pero que se conoció como los jardines colgantes de Babilonia. Esto era algo muy hermoso. El rey le hizo a su esposa, pero mandó a hacer para su esposa, porque su esposa venía de otra región, entonces eso le recordaba dónde era ella. Entonces era un lugar increíble, ¿no? 2:23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Que te echarán de entre los hombres. A lo mejor para nosotros no impacta mucho esta frase que Daniel le dice aquí al rey, pero debemos entender que él es en ese momento él era el rey. O sea, era algo prácticamente imposible para él que esto pasara, porque él era el que gobernaba, él era el que decía qué se hacía y qué no se hacía. No podía hacer que fuera desechado. ¿Sí me explico? Porque tenemos que verlo desde la perspectiva del rey. Pues, ¿quién me va a quitar a mí? ¿Acaso hay alguien que tenga más poder o más autoridad que me quite de aquí? ¿Acaso puede haber algo que me quite de donde estoy ahora? Para él no había eso. Pero fíjense lo que le dice Daniel: te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esta frase es muy importante. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez no será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bueno, sin duda, hermanos, ¿cuántos saben que Dios nos habla siempre? Dios trae el mensaje. ¿Okay? Ahora, Dios de manera soberana se lo envió a través de un sueño. ¿Ustedes creen que el Señor sabía que Nabucodonosor no lo iba a entender? Pues claro, el sueño no lo iba a entender. Pero ¿por qué lo envía? Porque Daniel estaba ahí. ¿Sí me explico? Daniel estaba ahí. Ahora, debemos entender algo
como en respecto a la manera en como Dios habla a cada uno. Pero el principio general aplica que Dios, hermanos, siempre, o sea, Dios no nos va a dejar, o sea, si nos va a decir algo y si nos quiere decir algo, lo va a hacer. ¿Sí me explico? No nos va a dejar ahí, pues, o sea, verdaderamente cuando viene la palabra de Dios, viene cuando se trata de tratar algo con nosotros, viene directo, ¿verdad? No más o menos, no muy, ¿verdad? Muy, ay, como que no lo entendemos, ¿ok? Entonces, vemos que se da la orden, ¿verdad? De que corten el árbol, pero dejen lo de las raíces. Miren, si el problema fuera el reino en sí, Dios lo habría destruido completamente, como ya dijimos, según lo que leímos en el versículo 14 y 15, ¿va? Pero miren, cuando Daniel escucha el sueño, vemos que se quedó, ¿qué? Atónito, como 1 hora. Esto ya nos dice algo. El mensaje que tenía que decirle al rey no era cualquier mensaje, no era algo libano, aunque no era algo solamente simbólico. Dios le iba a decir algo serio, era algo serio lo que tenía que decirle al rey. Aún así, Daniel habla. No suaviza el mensaje, no lo adapta para agradar al rey y no negocia la verdad. O sea, Daniel no le dijo, a ver, rey, pero mira, si me aumentas el sueldo, pues igual no te... No. Aquí vemos algo muy profundo, hermanos. Que Dios usa voces valientes para advertirnos antes de disciplinarnos. Dios va a usar a sus hijos, a sus siervos, para advertirnos también. No se diga su palabra cuando estemos leyendo. Para traernos un mensaje, una advertencia antes de la disciplina. Bueno, y bienaventurados los que proclaman el mensaje ¿verdad? Con verdad, que se levantan y lo dicen tal cual. Pero Dios va a usar, hermanos, a esos voces valientes para decirnos, para advertirnos. ¿Alguna vez hemos recibido de parte de Dios una palabra a través de, ¿verdad?, de nuestros pastores y a través de algún hermano? Bueno, es porque Dios tiene algo que decirnos. Ahora, ¿cuál era la advertencia? Miren, que el reino le iba a ser quitado. Le dijo Daniel, serás apartado de los hombres, comerás hierba con los bueyes pero hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Aquí hay algo muy interesante, que lo que vendría después, la disciplina que vendría sobre el rey, tenía un propósito. No era destruirlo en un sentido absoluto, era porque Dios quería revelarse al rey y quería que lo reconociera y que lo conociera. Entonces Dios no quería en ese sentido arruinarlo, quería que entendiera quién gobierna realmente. Hermanos, si nosotros no tenemos en claro, para nosotros no está claro que Dios es quien gobierna, que Dios es el que tiene la última palabra en nuestra vida. O sea, si siempre estamos haciendo nuestros planes, nuestros proyectos, si nosotros siempre estamos enfocados en hacer lo que, ¿verdad?, lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer, pero no estamos reconociendo el gobierno de Dios en nuestra vida, tarde o temprano Dios nos va a recordar quién es el que gobierna. Va a enviar su mensaje, va a enviar la advertencia para hacernos entender. Pero si no nos arrepentimos, si no hacemos caso a la voz de Dios, va a venir su disciplina, va a venir su trato para hacernos entender. Porque bien Dios pudo haber destruido al rey, bien Dios pudo haber destruido el reino, pero no lo hizo así. Porque Dios no es como nosotros, hermanos, cuando a veces nos hacen algo y queremos vengarnos, ¿verdad? Hacer lo mismo. ¿Cuál es el objeto de regresar lo que nos hacen? Pues nada más sacarnos el coraje, pero no nos importa lo que la otra persona va a sentir. No nos importa si lo vamos a dañar de por vida, solo queremos sacarnos el coraje. Pero Dios no actúa así. Ahora, fíjense, en el versículo 27 leímos que Daniel le dijo algo muy interesante. Lo voy a decir, lo voy a parafrasear. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, rompe con tus pecados con justicia y con tus iniquidades mostrando misericordia. Esto es algo muy impresionante, hermanos, porque el juicio que le enuncian en ese momento todavía podía evitarse.
había algo en la manera de ser o de vivir del rey Nabucodonosor que a Dios no le agradaba. Podía a lo mejor para muchos ser una persona respetable, para muchos podía ser alguien, ¿verdad?, de un símbolo a respetar por ser el rey, pero no sabemos realmente cómo él trataba a otros. Para muchos, ¿verdad?, según algunos estudios que se han hecho, fue un rey con un muy buen gobierno, bueno, en un punto, pero verdaderamente el corazón solo Dios lo sabe. Hermanos, podemos tener o aprender a decir, ¿verdad?, un lenguaje educado, podemos sabernos las reglas, podemos aprender ciertos hábitos para cumplir ciertas cosas, pero el corazón es el que solo Dios puede ver. Solo Dios sabe si de verdad estamos comprometidos cuando se trata de nuestra vida espiritual. Solo Dios sabe si de verdad cuando saludamos a un hermano lo hacemos con gozo o nomás para que digan que lo saludé. O porque si no saludo me van a decir que estoy amargado. De verdad solamente Dios sabe si nosotros amamos la iglesia del Señor. Sabe que tristemente muchos hoy se reúnen en las iglesias por costumbre nada más, para cumplir con la agenda espiritual, pero no porque se deleiten en la palabra de Dios, no porque de verdad desean aprender la palabra, no porque tienen hambre de la palabra, nomás van porque pues ya tengo un año y pues luego me andan hablando, me andan tirando indirectas ahí en las predicaciones, o no hay un compromiso real. Qué triste, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, y que se llenen iglesias y eso, pero Dios sabe si de verdad hay un corazón ahí enamorado. O si nada más, muchos lo ven como, incluso como si fuera como en el trabajo, ¿no? O como en las empresas. Pues voy a empezar a venir para hacer ahí mis puntos y ya luego subir de categoría para que ya me pongan algún... Porque hay gente que le gusta estar en puestos, en posiciones, no sé si sabía. Estar haciendo algo, ser visto, ser respetado como una figura, eso es un tipo de idolatría. Y muchos nada más quieren eso, pero no hay un compromiso. Porque cuando vienen las situaciones desafiantes, cuando se demanda verdaderamente una entrega, son los que renuncian, son los que no van. Son los que ponen excusas, son los que empiezan a cuestionar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y pero de qué sirve? Y ahí es donde se ve que no hay un corazón comprometido. Alguien que quiere todas las respuestas antes de obedecer a Dios no es un corazón o no tiene un corazón que de verdad ame a Dios. Dicho sea de paso, que dicen que están en el mes del amor, pero cuando uno ama a alguien, y le pide, y esa persona a la que uno ama y le pide algo, le pedimos toda la explicación primero o le decimos que sí a la primera. ¿Verdad que decimos que sí? Ay, ¿me traes esto? Ay, ¿me compras esto? ¿Qué decimos? Sí. O decimos, no, a ver, explícame todo. ¿No, verdad? Entonces, ¿pero por qué a Dios sí? ¿O por qué no nos convence cuando nos dice el Señor? A ver, que es que ya deja eso. A ver, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? A ver el hermano, a ver el pastor. ¿Por qué no le dices al pastor también? Hermanos, eso no es un corazón enamorado de Dios, ¿verdad? Pero miren, a pesar de eso, Dios le da una salida al rey. Le dijo a través de Daniel, porque Daniel le dice, acepta mi consejo. ¿Por qué cree que Daniel le dijo eso al rey? Porque Daniel había entendido el mensaje. Porque aunque el mensaje no era para Daniel, Daniel se asustó más que el rey, ¿no? Como un fiel portavoz de Dios, con temor y con temblor le dijo, rey, acepta mi consejo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya deja tu pecado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho aquí a través de sus hijos, a través de sus siervos? Ya, deja eso. Arrepiéntete. Ya deja ese pecado. ¿Y qué viene a nuestra mente? Ahí después. Bueno, sí, está bien. Lo voy a pensar. O no sé, o ni siquiera decimos nada, nomás hacemos como que no escuchamos, ¿no? Pero Daniel le dijo, cambia
arrepiéntete, corrige, pero no fue Daniel el que le estaba diciendo que se arrepintiera. ¿Sí me explico? Era Dios a través de Daniel diciéndole al rey, hey, ya, deja eso. El cielo no estaba cerrando la puerta, le estaba abriendo una. Hermanos, a veces para nosotros que Dios abra puertas es que nos dé cosas, pero no siempre es eso. Pero bueno, a un detalle que no quisiera que pasáramos por alto. Fíjense, al cabo de 12 meses, miren, un año completo entre la advertencia y el cumplimiento es lo que pasa aquí, en el versículo 29 que leímos. Esto no es debilidad, eso no es una debilidad divina, eso es paciencia de parte de Dios. Yo pregunto, ¿Dios pudo ejecutar el juicio sobre el rey en ese momento? Claro, ¿sí o no? ¿Lo pudo haber ahí ya, no, disciplinado? Claro que sí. Pero Dios esperó, le dio un tiempo. Esperó mientras el rey caminaba. Y a veces nosotros aquí pensamos que todo bien, ¿no? Mientras él seguía haciendo las mismas cosas, mientras él vivía normalmente. Dios le dio un tiempo. Y cada día que Dios le dio a este rey durante ese tiempo, era una oportunidad para responder. Porque le envió el mensaje y le dio la advertencia y le dio la interpretación del sueño a través de Daniel y le dio un tiempo, ¿verdad?, para que se arrepintiera. Hermanos, y cada día era una oportunidad para responder a Dios. Cada día que tenemos usted y yo es una oportunidad que tenemos para responder a Dios. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra que Él ya nos ha dado? Porque a veces siempre le estamos diciendo, Señor, háblame. Bueno, pues, si más quieres que te diga, yo te estoy hablando y no haces caso. Dios nos habla, hermanos, y a veces le decimos que nos hable, pero ¿cómo respondemos cuando Él nos habla? ¿Cuál es la respuesta que tenemos, la reacción a cuando Dios nos trae su palabra? Antes de volverle a pedir que nos hable, digo, nunca hay que dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque, hermano, yo no lo voy a decir porque usted dijo, no, creo que me lo van a cambiar aquí el no. Antes de volver a decirle, pedirle que nos hable, examinemos nuestro corazón, cómo le hemos respondido a Dios cuando Él nos ha hablado. Aquel que le decimos que es nuestro amado Padre y que es, ¿no? ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo le hemos respondido? Hemos dicho que sí, hemos rendido nuestra vida, hemos reconocido nuestros pecados o nos hemos resistido. Por eso, hermanos, cuidemos mucho las cosas que le decimos. Digo, cada quien ahora de verdad entendemos ya que la oración personal devocional es cada quien. Aunque tenemos la guía que sí, ya se nos ha explicado muchas veces. ¿Se acuerdan cómo el Señor nos enseña a orar? Y cómo debemos pedirle. Pero sí quisiera yo recordar, hermanos, que tengamos muy en cuenta qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y cómo se lo estamos pidiendo. Y que seamos conscientes de lo que le vamos a decir en oración al Señor. A veces pensamos, hermanos, cuando Dios nos trae la palabra, ¿verdad?, la exhortación, la instrucción, a veces pensamos que porque en ese momento no pasa nada y pasan los días y los meses y no pasa nada, pensamos que a Dios ya se lo olvidó y que ya ahí fue. Pero no, hermanos, Dios nos da la oportunidad porque Él conoce nuestras debilidades, porque va a llegar el momento que si nosotros no reconocemos, no cambiamos, no entregamos, no doblegamos lo que tenemos, va a traer Dios el trato que tiene que traer. Si nosotros ahí, primero Él muestra su gracia dándonos ese tiempo, como al rey Nabucodonosor le dio esos 12 meses y esperó. El rey no hizo nada, pues aquí le sigo, no pasa. Pero pasó el tiempo, miren. Dios no humilla sin antes hablarnos, fíjense eso. La disciplina de nuestro Dios no es algo impulsivo, es algo progresivo. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo vamos a ver aquí en el principio lo vamos a ver aquí en lo que ya hemos dicho. Miren, en principio, ¿qué fue lo que pasó primero? Le mandó un sueño, o a través de un sueño le envió un mensaje, ¿verdad?, a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, ¿no? Y luego, ¿qué? Trajo la palabra a través del profeta, ¿para qué? Para que esto resonara en su interior, para que hiciera conciencia, luego como decimos, ¿no? Solo cuando la advertencia es ignorada
entonces ahí sí ya viene la intervención. Hermanos, cuando Dios incomoda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con su palabra, no es condenación, es misericordia. Cuando una predicación nos confronta, cuando incluso una conversación nos puede sacudir, cuando un versículo no me deja tranquilo o no te deja tranquilo o tranquila, eso no es un ataque, es la gracia de Dios previniéndonos. Porque el silencio de Dios sería más peligroso que su advertencia. Porque cuando Dios, hermanos, deja de advertirnos, y aquí es donde tenemos que tener temor, hermanos, en todo, ¿verdad? Pero esta parte, cuando Dios deja de advertir, hermanos, es porque ya entregó el corazón a sus consecuencias. Porque a veces somos muy tercos. ¿Se acuerdan lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu en Romanos 1? Como no tomaron en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los abandonó. O sea, no es que Dios los rechazara, sino es que, bueno, los entregó a los deseos. Si Dios ya nos dijo algo, ya nos advirtió, hermanos, tengamos cuidado cuando ya Dios no nos vuelva a decir, cuando ya Dios no nos diga otra cosa, porque entonces quiere decir que entregó el corazón ya a las consecuencias. Yo quiero preguntar lo siguiente: ¿qué áreas Dios, se lo digo de esta manera, ¿verdad?, de una manera con mucho respeto, qué áreas, hermano, hermana, Dios te ha estado señalando últimamente? Pongámonos a pensar nada más, ¿qué áreas? Medítalo, meditémoslo todos, ¿verdad? ¿Qué áreas Dios ha señalado, me ha señalado o te ha señalado últimamente? Lo que sea, en este momento meditémoslo. ¿Qué puede ser? ¿Has estado justificándolo o has estado justificando lo que Él ya confrontó? ¿Estamos aprovechando este año de gracia? O sea, no digo literalmente un año, el periodo, me refiero el tiempo que Dios nos da. ¿Este año de gracia o lo estamos ignorando? ¿Lo estás aprovechando o lo estás ignorando? Si Dios nos da ¿verdad?, ese periodo de gracia, ¿lo estamos aprovechando cuando Dios nos da la advertencia o simplemente lo ignoramos? La advertencia, hermanos, es el último abrazo de Dios antes de permitir la caída. Porque Dios no nos va a obligar, ¿sí me explico? Porque luego de repente, ¿pero por qué permitiste, Señor, que me pasara esto? Porque eso sí es muy fácil decirle a Dios. Pero Dios nos habla, hermanos, Dios nos advierte, Dios nos da su palabra. Pero pues nosotros no obedecemos, a veces no rendimos, no creemos que Dios nos pueda. Yo no creo que Dios haga eso. Bueno, Dios al que ama, ¿verdad?, disciplina. Fíjense, acompáñenme el versículo 30, vámonos hasta el 30 de Daniel 4, fíjense lo que dice ahí, sin castigar el contexto. Dice así: habló el rey y dijo, fíjense lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Qué dice? Que yo edifiqué para casa real. ¿Con qué? Con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Hasta ahí nada más. El versículo dice que lo que vamos es que el rey, bueno, estaba paseando otra vez ahí, ¿no? No estaba en la batalla, no estaba bajo una presión, no estaba en una tentación visible, tal vez, como lo que le pasó al rey David. Estaba contemplando su obra. Hermanos, el orgullo muchas veces nace de la contemplación del éxito. No cuando luchamos, no cuando luchas, sino cuando admiras lo que lograste, y entonces el orgullo sale. Mira, pues lo que has hecho, lo que has construido, tienes una familia, tienes una casa ya y tal, y tu dinero ganas tanto, y
felicidades, eres un campeón, eres una campeona, ¿no? Eso es lo que nos hace sentir el orgullo. Pero hermanos, cuando todo lo que tenemos lo describimos por lo que, como lo dijo el rey Nabucodonosor, lo que yo edifiqué por mi poder, para mi gloria y mi majestad, entonces ya eso es orgullo. No es una declaración accidental, es una revelación. Esto que dice el rey, la manera en cómo lo dice, revela lo que hay en su interior. Nadie obligó al rey a decir esto que dijo. No estaba compitiendo con nadie cuando dijo esto. Simplemente expresó lo que ya estaba creyendo. Y aquí tenemos algo muy clave. El orgullo no comienza cuando se pronuncia, se pronuncia cuando ya está formado. El versículo 30 no es el inicio del problema, es la evidencia del problema que el rey Nabucodonosor ya tenía. Pero lo más grave aquí es la omisión que hace en sus palabras. Y lo más triste para nosotros es cuando en nuestras palabras hacemos esta omisión, y es la omisión de Dios. No hay una sola mención de dependencia en estas palabras. El rey nunca dijo, Dios me permitió, Dios me concedió, gracias a Dios. No habría sido posible sin Él, y todo viene del Altísimo. No dijo eso. Silencio total sobre Dios. Hermanos, muchas veces no necesitamos negar a Dios con la boca para excluirlo con el corazón. Puedes seguir creyendo en Él, pero vivir como si no lo necesitaras. Eso es orgullo espiritual. Eso es orgullo. Entonces el problema no era la ciudad de Babilonia. Dios no estaba en contra de que creciera la ciudad, ¿no? El problema era la autoglorificación. El corazón del rey estaba usando el trono para exaltarse, no para reconocer a aquel que lo había puesto ahí. Hermanos, yo les digo lo siguiente con todo el amor en el amor de Cristo. ¿Yeah? Puedes estar sirviendo en un ministerio, puedes estar predicando, puedes estar liderando, puedes estar construyendo proyectos, criando hijos, prosperando en tu trabajo, y lentamente empezar a decir por dentro, yo edifiqué mi capacidad, mi disciplina, mi visión, yo y yo. Eso es una Babilonia interior. El orgullo espiritual, hermanos, es más peligroso que el fracaso moral. Porque el fracaso moral nos humilla, nos expone y nos lleva a clamar. Pero el orgullo, hermanos, nos mantiene funcionales, exitosos, respetados. Mientras el corazón se roba la gloria. El fracaso nos hace llorar, pero el orgullo nos hace aplaudirnos. Y el aplauso interno puede ser más destructivo que la caída pública, hermanos. Por eso yo pregunto lo siguiente: cuando algo nos sale bien, cuando algo le sale bien a usted y a mí, yo lo pregunto de esta manera: ¿a quién atribuye ese resultado? ¿Qué decimos? No, estoy bien tremendo. ¿Qué decimos? ¿O qué decimos? Gracias a Dios. Nuestra gratitud ¿es verdaderamente parte de nuestra naturaleza o es forzada? Decimos por costumbre, pues gracias a Dios, pero por dentro no, porque yo lo hice. Si Dios nunca me oye, pues yo lo hice. Hermanos, con mucho cuidado. O oramos menos ahora que cuando no teníamos nada. Debe ser igual, no debe cambiar. ¿Sabe? Por eso muchos de nosotros a Dios, por eso Dios no nos da mucho, ¿verdad? A muchos de nosotros, porque nos podemos ahí perder.
con la riqueza, con el dinero, con la prosperidad. Muchos se pierden, se les olvida, se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Dios, digo, no vaya a ser. ¿Tu crecimiento, hermano, te ha hecho más dependiente de Dios o más autosuficiente? Porque el orgullo no siempre nos dice no necesites a Dios. Fíjense, a veces simplemente deja de mencionarlo. Y lo más impresionante del versículo es esto: mientras esa palabra aún estaba en su boca, porque te vamos a leer lo que vamos a leer más adelante. El cielo respondió. Dios no interrumpió el éxito en ese sentido. Interrumpió la autoglorificación. Y vamos a leer el versículo 31. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, nuestro cuarto punto. Cuando Dios interrumpe la autosuficiencia. Daniel 4:31 al 33. Fíjense esto. Ahora estaba la palabra, es lo que acababa de decir, para gloria de mi majestad. O sea, ¿no es este mi reino? ¿No es esta lo que yo hice? Bueno, 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Fíjese, todavía le estaba hablando, le estaba diciendo estas cosas. O sea, obviamente iba a decir más, pero ahí en ese momento viene esto y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Dónde leímos esto? Lo que le dijo el profeta, ¿se acuerdan? Esto mismo Dios se lo advirtió. A veces queremos que Dios nos diga otras cosas, que cuántas salas vamos a tener allá en el cielo y no sé qué. Hermanos, si Dios siempre nos está diciendo algo, es porque va a venir el trato si no hacemos caso. Fíjese, de 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. No era un nahual, porque no saben ahí, pero adquirió una forma horrible, como horrible, pero perdió su imagen que tanto tal vez apreciaba, ¿no? Entonces, Dios interrumpió en medio del orgullo. Dios, hermanos, fue paciente porque le dio 12 meses, ¿se acuerdan? Pero cuando el corazón finalmente se expresó con claridad, Dios le habló. Aquí vemos algo muy importante. La paciencia, hermanos, de Dios, escuchemos esto, no cancela su santidad. Es la realidad. ¿Qué fue lo que perdió el rey aquí? Bueno, aquí vemos lo que leímos, que fueron por lo menos 3 cosas: que su reino le fue quitado, que fue apartado de los hombres y su razón fue alterada. El rey termina viviendo como un animal. El hombre, hermanos, que se exaltó como superior a todos, termina viviendo por debajo de todos. Este rey nunca se imaginó que pudiera estar ahí donde terminó estando. La soberbia lo deshumanizó antes de que la disciplina lo evidenciara. Hermanos, Dios no lo convirtió en bestia, solo permitió que se manifestara la condición interna, visto desde otra perspectiva. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces por orgullo, por no reconocer, por no arrepentirnos, podemos perder cosas. ¿A cuánto nos gusta perder cosas? Nadie. Pero tristemente muchos han perdido cosas por orgullo.
Dios nos libre, Dios guarde la hora, ¿verdad? De tener que perder algo importante muchas veces. Muchos por orgullo han perdido su familia, muchos por orgullo han perdido su casa, la vida. No pensemos que porque Dios es bueno, deja de ser santo. Que porque Dios es misericordioso no nos va a disciplinar. No, hermanos, Dios no es más bueno que santo, ni más paciente que justo, es todo equilibrado. Pero no tenemos que llegar a ese punto si simplemente recibimos la palabra y obedecemos. Bueno, ¿cuál fue lo que se le dice además de todo, verdad? Pues pierde todo, pero se le dice hasta que reconozcas, porque el versículo repite algo muy importante, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Hermanos, la caída tenía esta, digámoslo así, fecha de expiración, ¿no? No era una condenación eterna como tal, era una corrección que Dios estaba trayendo. Dios no estaba destruyendo su identidad, estaba rescatando su entendimiento. Porque un hombre puede tener todo, en este caso puede tener un trono, sin tener claridad. Y eso es más peligroso que perder el trono. Hermanos, Dios prefiere herir nuestro orgullo antes que, ¿verdad? Lo voy a decir en ese sentido, antes de que nos perdamos, ¿verdad? Si hubiera dejado a Nabucodonosor si lo hubiera dejado, en su autosuficiencia, este rey habría ganado el mundo, pero habría perdido su eternidad. Hermanos, a veces lo que llamamos crisis es una cirugía. A veces lo que llamamos pérdida es una poda. La poda no mata al árbol, ¿sí o no? ¿Qué provoca en el árbol la poda? Que crezca bien, ¿verdad? Lo salva de crecer desordenadamente. Las cirugías duelen, ¿sí o no? Claro. ¿No? ¿Cuántos han sido sometidos a alguna cirugía? ¿Sí? Y gracias a Dios todavía no. Creo que me va a faltar después de la palabra. Pero duelen. Pero muchas veces esas intervenciones son necesarias para salvarnos, ¿sí o no? Bueno, algo muy similar Dios hace. Hay interrupciones que no son un castigo, son un rescate más bien. Podemos pensar en algo, por ejemplo, ese proyecto que no prosperó. ¿Cuántos planeamos cosas a veces, no? Que se nos vienen ideas, porque somos muy creativos, ¿no? Más aquí en el norte, ¿no? Ay, quiero hacer esto, bueno. Pero pensemos en ese proyecto que no prosperó, en esa relación que se rompió, no lo sé. Esa puerta que se cerró de un trabajo o una oportunidad de ir a vivir a otra parte, ¿no? No sé. O esa temporada donde todo se detuvo, ¿no? Tal vez eso no fue un ataque, más bien fue una intervención de parte de Dios. Porque cuando el corazón, hermanos, se empieza a inflar, Dios interviene para que no explote. Yo pregunto, hermanos, en esta hora, le pregunto de esta manera muy personal, ¿has interpretado como injusticia algo que era misericordia? Que es muy fácil decirle a Dios, ¡ay, qué injusto eres, Señor! ¿Por qué Él sí y yo no? A ver, bueno, Él, ella es Él o ella, y tú eres tú, ¿sí o no? Hay una interrupción reciente, y esto lo pregunto también, ¿hay una interrupción reciente en nuestras vidas que todavía no entendemos? ¿Hay una interrupción que Dios haya traído a mi vida, a su vida, que todavía no entienda? Y si Dios no te estaba quitando algo, sino más bien te estaba protegiendo de ti mismo o de ti misma, ¿qué hay con eso? Dios, hermanos, no siempre en el momento, fíjense,
calma la tormenta. A veces detiene el barco para salvar al que va en el barco. ¿Sí me explico con eso? Porque, hermanos, Dios no solo interrumpe, también restaura. Y aquí lo que hemos leído que empieza a cobrar sentido. Vamos al último punto. La restauración, hermanos, comienza cuando levantamos los ojos. Capítulo 4 de Daniel, versículos 34 al 37, vamos a leer. 4:34 de Daniel hasta el 37. Entonces este rey lo perdió todo, ¿no? Lo que nunca pensó que podía perder, lo que jamás imaginó que podía pasar, lo que pensó que siempre iba a ser, ¿no? Yo soy así, como dice la canción, así nací, así me moriré, ¿no? Nunca cambiaré, decía. No, pues así, si así me quieren, si no, pues... Fíjense, había una canción que se decía ser de un cantante cristiano, y no era... como decía mi abuelito, no es santo de mi devoción, ¿no? Pero decía, acéptame o recházame, pero no intentes cambiarme, decía él. Fíjense lo que... Era una canción como tipo de rap para los jóvenes, ¿no? En las iglesias. Me traían esa canción, no olvides, hermano, con esas letras. Estamos hablando por nuestra juventud, ¿no? Yo sé que lo hacen, pero hermanos, incluso ya en el mundo cristiano, entre comillas, esas canciones, lejos de edificar a nuestros jóvenes, pues está impregnada de la cultura del mundo, pero bueno. Entonces, pierde todo, hermanos. Si de verdad usted y yo creemos que Dios es nuestro Padre, ¿sí? ¿Usted lo cree? ¿Que Dios es su Padre? ¿Que Dios es mi Padre? Bueno, el Padre, ¿sabe cuál es yo creo que ustedes lo saben más que yo. Funciones que tiene, formar a los hijos, ¿sí o no? No es el trabajo de los papás no es darle todo el dinero, todas las comodidades a los hijos. No es pecado hacerlo, pero es formarnos, ¿sí o no? Él nos tiene que formar. Pero fíjense lo que dice 34 de Daniel 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice? Alcé mis ojos al cielo. Esta frase es muy interesante, te la vamos a explicar. Y mi razón, ¿qué? Me fue de vuelta. Y vamos a ver el orden de las palabras, porque esto es algo que Dios, obviamente inspirado por Dios. El orden aquí importa, miren. Alcé mis ojos al cielo, y luego, ¿qué pasó? Y mi razón me fue de vuelta. Y después, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35, son considerados como nada. ¿Y qué dice aquí? Y él hace según ¿qué? Su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No quiero perder mucho tiempo aquí, pero ¿se acuerdan una parte de la oración del Padre Nuestro? Hágase ¿qué? Tu voluntad en el cielo. Bueno, en la tierra así como en el cielo. Y este es un entendimiento, hermanos, de esas palabras, pero bueno. Luego dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero después de lo que pasó, ahorita vamos a ir, no estoy leyendo, no vamos a explicar ahorita. 37, ahora yo, Nabucodonosor, que dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Híjole, esta historia siempre que la leo, hermanos, más que una historia, porque lo decimos que es una historia, pero de verdad siempre me estremece. Miren, el versículo comienza diciendo, mas al fin del tiempo, ¿verdad? Yo no me acuerdo, alcé mis ojos al cielo. Miren, este gesto o esta frase lo cambia todo. Porque ¿qué es lo primero que dice? Bueno, lo primero que no dice es que recuperó su fuerza, o me organizaron otro reino, o que volvió a tomar el control. Esto no fue lo primero que hace. ¿Qué fue lo primero que sucede aquí? Alcé mis ojos al cielo. Hermanos,
durante mucho tiempo miró hacia abajo, los 7 tiempos que le dijeron, ¿no? Vivió como bestia, se alimentó como bestia. Pero la restauración no comenzó cuando su entorno cambió, o sea, lo alrededor de él. Comenzó cuando cambió su dirección. Hermanos, el problema del orgullo, por decirlo así, era vertical. Y la solución también lo fue. Fíjense, esta frase, alcé mis ojos al cielo, vamos a explicarlo un poquito. No es solamente un gesto físico. Alzar los ojos, en muchos contextos, no es simplemente mirar hacia arriba, que literalmente sí lo hacen, ¿no? Pero el significado de esto es una expresión bastante cargada de significado espiritual. En lenguaje bíblico, hermanos, los ojos, ¿qué representan? Representan dirección interior, porque a donde vean nuestros ojos, lo que vean es porque también desde adentro queremos ver. ¿Sí me explico? Dirección interior, enfoque del corazón, porque vemos muchas veces lo que nos gusta o lo que nos llama la atención, ¿sí o no? O lo que nos vislumbra a veces. Y también fuente de confianza. Cuando alguien alza sus ojos al cielo, está reconociendo lo siguiente, que en sentido personal, que mi ayuda no está en mí, que mi autoridad no es suprema, que hay alguien por encima de mí. En otras palabras, es un cambio de centro, ¿ok? Antes, este rey se paseaba por el palacio contemplando Babilonia mirando ¿qué? ¿Qué miraba? Lo que él había hecho, lo que él había construido y y a veces nosotros estamos así, miramos el carro que tenemos que le falta una llanta y mi carro, y no sé qué, ¿no? Orgullosos de lo que hacemos a veces. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba con este rey? Levanta los ojos, mira al cielo y reconoce la soberanía de Dios. Primero miraba su obra, ahora mira al autor. Hermanos, el problema del orgullo no era algo externo, era una mirada mal direccionada. Y ya lo sabemos, porque él alzó sus ojos al cielo, pero el cielo, ya lo sabemos, en varios contextos, que representa el trono de Dios, la autoridad suprema y el gobierno eterno. Cuando el rey Nabucodonosor alza los ojos al cielo, está reconociendo algo importante y fundamental, que fue lo que le advirtieron al principio, que el cielo gobierna. Eso ya había sido dicho antes, eso que el cielo gobierna en el versículo 26, pero ahora ya no era información, era una convicción en su corazón. Hay una diferencia entre saber algo y rendirse a eso, hermanos. Ahora él no solo lo sabía, se había rendido. ¿Y luego qué pasó? Cuando alzó sus ojos al cielo, cuando reconoció que hay alguien más allá, arriba de él. ¿Qué pasó después? Mi razón me fue devuelta. Esto es interesante porque no dice que primero volvió el reino, primero volvió la claridad. Porque cuando desplazamos a Dios, hermanos, perdemos perspectiva. No tenemos claro qué es lo que debemos hacer, qué debe ser lo más importante. Hermanos, el orgullo no solo es un pecado moral, es distorsión espiritual. Si tenemos orgullo en el corazón, no vamos a entender por qué Dios debe ser lo más importante. Si somos orgullosos, no vamos a entender por qué le debemos de dar lo mejor. No vamos a entender por qué se nos dice lo que se nos dice. Simple y sencillamente no lo vamos a entender porque el orgullo, hermanos, nos distorsiona la mirada. El orgullo nos hace creer que somos el centro, que todo gira alrededor de nosotros y que nuestra capacidad explica la posición en la que estamos. Pero cuando vemos que este rey levanta los ojos, recupera la cordura. La verdadera locura, hermanos, no era comer hierba, era creerse autosuficiente. Y
La verdadera irracionalidad no era comportarse como animal, era creer que no había, que solo se necesitaba a sí mismo. Hermanos, el orgullo va a desordenar nuestra mente. Si somos orgullosos, no vamos a tener en claro nuestras prioridades espirituales. ¿Cuáles deben ser? ¿Cuáles son las cosas en las que debemos trabajar todos los días? El orgullo desordena la mente, pero la humildad la restablece. Cuando nos colocamos debajo de Dios, hermanos, o sea, bajo la autoridad de Dios, reconocemos a Dios, nuestro entendimiento vuelve al lugar correcto. Es como si la visión se recalibrara. Este rey que antes dijo, mi poder, mi gloria, mi majestad, ¿qué era lo que decía ahora? Bendije al Altísimo, su dominio, reconoció, su dominio es sempiterno, Él hace según su voluntad. Reconoció que Dios hace lo que dice y que nadie lo puede detener. Su vocabulario cambió. ¿Por qué? Porque su corazón también ya había cambiado. Ya no habla desde la autoexaltación, habla desde la adoración. Eso es una transformación real. No solo recuperar lo perdido, sino reconocer a aquel que gobierna. Porque dice, ¿qué fue lo último que dijo? Él puede humillar a los que andan en soberbia. Eso no lo dijo Daniel, ¿eh? Esas palabras no las dijo Daniel, las dijo un rey restaurado. La disciplina produjo convicción. Este hombre que fue advertido, que fue interrumpido, ahora predica, porque él está diciendo esta historia. Hermanos, la restauración no comienza cuando Dios te devuelve lo que perdiste. Comienza cuando reconoces quién gobierna. Tú y yo podemos seguir orando, o usted y yo podemos seguir orando por restauración externa, pero Dios está esperando hacer una restauración interna. A lo que más le importa es lo que sucede. A Dios lo que más le importa es lo que sucede adentro, hermanos. Porque levantar los ojos, como ya dijimos, es reconocer dependencia, rendirnos ante Él y rendir nuestra autosuficiencia, reconocer que no lo podemos hacer todo. Yo pregunto, hermanos, ¿estamos esperando que Dios cambie una circunstancia o estamos dispuestos a cambiar nuestra postura? En lo que sea que estemos pasando en este momento. ¿Mi mirada está fija en lo que perdí o está fija en quien gobierna? Hermanos, ¿qué necesita pasar para que levantemos los ojos? La caída no terminó cuando perdió el trono, terminó cuando recuperó la humildad. Conclusión y aplicación para cerrar. Hermanos, Dios quiere tu corazón, hermano, te lo digo con estas palabras, con respeto, en el amor de Cristo. Dios quiere tu corazón, porque hoy comienza todo lo que construyes. Quiere habitar en tus decisiones y dirigirte en cada etapa. Tus capacidades son reales, porque Él pues por algo nos creó, pero no son autónomas, son un préstamo. Él nos las prestó. Claro que tienes capacidad, claro que puedes construir, pero lo que tienes lo recibiste, y lo que recibiste no fue para glorificarte. Entonces, el orgullo, hermanos, se forma en silencio, aplicando todo. Dios advierte con paciencia. El corazón finalmente habla. Dios interrumpe la autosuficiencia y la restauración comienza cuando levantamos los ojos. Ahora la pregunta no es qué pasó con Nabucodonosor, porque ya lo leímos, ¿no? La pregunta es, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo, hermano?
Porque este capítulo no es solo historia antigua, aunque para muchos solo es eso. Es una radiografía espiritual. Si estamos pasando en una temporada de expansión, donde tenemos más responsabilidades, donde puede ser que estemos teniendo más influencia, donde podemos estar tal vez consiguiendo más logros, hermano, yo te digo, ten cuidado. El peligro no es crecer, el peligro es crecer sin mirar al cielo. El éxito no es evidencia de humildad, a veces es el terreno donde el orgullo echa raíces más profundas. Si ya has sido advertido, si ya has sido advertida, si Dios ya te ha estado hablando por medio de una predicación, una conversación incómoda tal vez, o una inquietud interna, no ignores tu año de gracia. La advertencia no es rechazo, es misericordia preventiva. Dios no siempre habla fuerte, pero cuando habla es para salvar, hermanos. Para el que está en una interrupción, tal vez algo se detuvo. Un plan, una meta, una estabilidad. Y te preguntas ¿por qué? ¿O te has preguntado por qué? Bueno, el capítulo 4 de Daniel nos enseña algo muy importante, que puede ser duro pero esperanzador. A veces Dios interrumpe lo externo para rescatar lo interno. No toda pérdida es un castigo, algunas son cirugías. Y ya dijimos, la cirugía duele, pero salva. Entonces aquí lo que nos queda decir, ¿quién gobierna? Porque a lo mejor yo le puedo preguntar, ¿tienes algo que has construido? ¿Tienes una Babilonia? Pero la pregunta más profunda es, ¿quién gobierna nuestro corazón mientras construimos? Porque lo que comenzó como bendición puede terminar como idolatría si se desplaza al que nos dio todo. Nabucodonosor perdió el trono cuando exaltó su gloria, pero recuperó su razón cuando reconoció la soberanía de Dios. Y con esto cierro, hermanos. Dios no quiere solo las obras, porque ahí lo glorificamos, ¿no? Quiere el lugar donde nacen. Nuestras capacidades son reales. El esfuerzo importa, la disciplina también cuenta, claro. Pero nada de eso es autónomo, todo es prestado. El aire que respiro, el aire que respiras, la mente que piensa, la fuerza que ejecutamos, todo es prestado. Y cuando olvidamos eso, empezamos a perder cordura espiritual. Entonces hoy no se trata de perder algo, se trata de rendir algo. Hoy es un buen día para levantar los ojos. Así que, hermanos, ¿por qué nos ponemos de pie para estar orando? Y sea lo que sea que haya, a lo mejor hemos construido ahí una Babilonia, no lo sé. Nos puede ser quitada. Y si no es algo que Dios quiera, será quitado. Pero eso no es lo más triste. Lo importante es que si Dios nos quita algo por la razón que sea, reconozcamos quién es el que gobierna y rendamos todo nuestro ser. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde por tu palabra, que es fiel y verdadera. Hoy queremos reconocer si hemos tenido orgullo, Señor, delante de ti, y creer que todo lo que hemos conseguido es para nosotros solamente, y que no hay nada, Señor, mejor que eso. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido a veces por qué interrumpes cosas, o por qué a veces nos quitas, o por qué a veces simplemente no nos das. Perdónanos si te hemos ofendido en nuestras oraciones al querer reclamarte y cuestionarte todas las cosas que tú haces o que tú permites en nuestra vida. Tú, como nuestro amado Padre, quieres formar en nosotros el carácter, tu carácter, el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual lo llevó a la cruz, para poder aprender a vivir para ti de esa manera. Queremos pedirte perdón si en algún momento, Señor, te hemos estado negando, tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones, Señor. Pero que de ahora en adelante pedimos que seas tú gobernándonos en cada decisión, en cada etapa de nuestra vida, que ya no hagamos las cosas solamente por hacerlas, que de verdad, Señor, encomendemos todo en tus manos, y que no hagamos nada, o que no busquemos nada que no sea de tu agrado, Señor.
que aprendamos a escuchar tu voz, la guía de tu espíritu para saber qué hacer, qué no hacer, cuándo detenernos, cuándo huir, dónde, Señor, esperar para que tú seas glorificado en todos. Queremos pedirte perdón si hemos tenido orgullo o si hemos sido orgullosos a ti, al que todo nos ha dado. Y gracias por todo, Padre. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén.